Hola, nos encontramos en la unidad deportiva, recinto exprofeso para la práctica deportiva inaugurado en 1993, y venimos aquí para entrevistar a una futbolista y a una tenancinguense altamente destacada. Su nombre es Rosaura Gallegos Dávila. Disfruten la entrevista. Hola, esta es nuestra segunda entrevista a una deportista tenancinguense. Ella también es muy joven. Les presento a Rosaura Gallegos. Rosy, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, ella es una futbolista, se ha desempeñado como seleccionada incluso nacional, pero empezaremos preguntándote sobre tu formación en Tenancingo. Cuéntanos. Bueno, yo estudié en la primaria Generalísimo Morelos, luego estudié la secundaria en José Vasconcelos y luego en el plantel Pablo González Casanova de la UAE. Okay. Y ahora... Después de ahí obtuve una beca en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, para estudiar la carrera y terminé la carrera en arquitectura. Bien, entonces, tenancinguense. Naciste en el año de 1990. Okay, ¿cómo empezaste en el fútbol, Rosa? Un tío formó un equipo varonil de niños. Bueno, ahí fue donde me invitaron. A mí desde pequeño me ha gustado el fútbol, entonces ahí me invitó. De hecho fui la primera niña en jugar una liga, más bien en jugar con niños. Y después de ahí ya años después empezaron a formar las ligas femeniles en Tenancingo, y fue ya cuando me pasé a las ligas femeniles, y de ahí ya empezamos. Aquí en Tenancingo se formó un equipo en donde íbamos a participar, íbamos a jugar a diferentes partes de México, Guerrero, Cuernavaca, Aguascalientes, salíamos a diferentes lugares. Sí, a inicios del año 2000, recuerdo, es cuando comenzaron las ligas femeniles, ¿no? Tenancingo, sabemos, tiene una tradición futbolera, siempre ha habido muchas ligas masculinas, pero a partir del año 2000, después de los años del nuevo milenio, comenzaron ya las ligas profesionales y tú fuiste una de las pioneras. Recuerdo que jugabas muy pequeña, 12, 13 años, sí, en estas ligas. Sí, jugaba, yo tenía entre 12 y 13 años y jugaba con niñas de 14, 15, 16 y de hecho era una liga libre, entonces podían entrar de cualquier edad. Y la verdad es que sí, se hizo bastante grande y empezaron a formarse más ligas. La buena noticia es que desde esas épocas hasta ahora sigue habiendo ligas femeniles, ¿no? Sí, y pues gracias a todo esto, pues ahora ya se formó la liga femenil profesional. Recuerdo ese famoso clásico entre el Tenancingo Centro y el Hidalgo. Sí. Tú jugabas para el Tenancingo Centro, ¿sí? Sí, es correcto, sí. Pues estaban los dos equipos, que siempre era como que el clásico aquí en Tenancingo. Y lamentablemente se perdió esos equipos. Sí, nosotros tuvimos que, por ejemplo, aquí en la liga, pues ya tuvimos que, muchos jugadores emigrar a equipos que estaban en la Ciudad de México, como Andrea Soccer, y que ahí fue cuando nos unimos con ellas, que empezamos a ir a torneos nacionales. Olimpiadas nacionales, torneos nacionales y todo, pero ya representando al Estado de México. El fútbol, Rosaura, te ha llevado a viajar, el fútbol te ha llevado a estudiar una institución, una de las más importantes del país, y con ello, pues, a representar a la selección. Cuéntanos a dónde has ido, a dónde has jugado, a dónde has representado al país. Uno de los más importantes fue en 2008 en el Mundial Sub-20, tocó representar a México en Chile. Ahí lamentablemente no pasamos de la fase de grupos, y después de eso, ya yo estudiando la carrera, me tocó ir a varias universidades mundiales. La primera fue en China, en Shenzhen, 2011. En 2013 fuimos a Kazán, Rusia, ahí nos trajimos el segundo lugar, la final fue contra Gran Bretaña. Luego fue 2015 fuimos a Corea, a Gwangju,
y luego en 2017 me tocó ir a Brasil, a Goiânia, pero ese fue un mundial universitario de fútbol sala. De ahí me llamaron nuevamente para la selección, pero ahora en fútbol de playa, y fuimos a un torneo pues mundial en donde recuerdo que estaba España, estaba Nueva Zelanda y no me acuerdo qué otros equipos, en Puerto Vallarta. Pues gracias al fútbol me ha tocado estar viajando, conociendo y todo. Y pues por ejemplo en el fútbol no solo, te enfocas en tu competencia, pero ya después de tu competencia tienes algunos días para ir a conocer y todo, entonces está muy padre. Sí, claro, y esto es un mensaje pues a las nuevas generaciones, no solamente de hombres, ¿no? De mujeres, que se puede, y que en tiempos muy difíciles, a donde la vida fácil o la vida de las adicciones los llama, pues el deporte es una respuesta ante ello, ¿no? Con el deporte pues es no solo para tu salud corporal, sino para viajar, para ir, para conocer, ¿no? Para progresar, ¿no? Sí, claro, a mí me dio la oportunidad de estar estudiando, como tú lo dices, en una de las mejores universidades del país. Y bueno, era la beca completa, entonces pues mejor aún si hay niñas, niños que quieran seguir jugando y que quieran seguir estudiando, la verdad es que la mayoría de las universidades, porque nosotros jugábamos en universidades nacionales y la mayoría de las universidades te ofrecen una beca completa para estar jugando y representando a la universidad y poder terminar tu carrera profesional. Y sobre todo ahora que ya existe una liga profesional femenil en México, ¿no? Que eso antes no existía, ¿no? Era solamente el deporte femenil a nivel universitario, pero sí, ahora ya estamos en los niveles profesionales. Sí, antes como que el nivel mayor en fútbol femenil era el universitario, y ahora ya con la creación de la liga femenil pues se ha ido pues incrementando todo esto. Sí, hace rato fuera de cámaras nos platicabas cómo se vive el fútbol, no solamente varonil en Monterrey, sino el femenil, ¿no? Que es un fenómeno social al igual que el varonil en Monterrey. Sí, las aficiones de Rayados y Tigres son de otro nivel, y como apoyan al fútbol varonil, también apoyan al fútbol femenil. De hecho es uno de los lugares, Monterrey, en donde más bien en donde la gente se involucra tanto en el fútbol femenil y tuvimos de hecho se tuvo el primer récord en fútbol femenil a nivel mundial de aficionados. Y ahorita ya con el mundial y todo esto que hubo en Francia, ya el récord ya se volvió a romper, pero hubo un récord Guinness de personas que asistieron a un partido. ¿Dónde fue esto? ¿En el estadio de los Tigres? En el estadio de Rayados. De los Rayados. En la primer final regia. Que la ganaron los Tigres. Sí. Bueno, volviendo un poco a Tenancingo, ¿qué es lo que más te gusta de Tenancingo ahora que vives lejos de este bendito municipio? ¿Qué extrañas? ¿Qué te gusta? Pues mira, mi familia es muy tradicional, entonces todas las fiestas, tanto Día de Muertos como en las fiestas de Noche de Diciembre, digamos que todas esas costumbres en mi familia pues sí se viven como, vamos de que si es el día del panteón, vamos al panteón, estamos con la familia, se llevan flores, se llevan todo. Entonces pienso que todas estas tradiciones pues son lo que reclamo mucho. Muy bien. No, sí, pues algo más que quieras agregar, invitar a las chicas que te ven, que eres un modelo a seguir en el sentido deportivo y también, claro, en lo profesional, pues porque ahora ya estás ejerciendo tu profesión y las estás combinando con el fútbol. Sí, primero pues gracias por la invitación y como les decía, si a ustedes les gusta el deporte y quieren hacerlo en alto rendimiento pero al mismo tiempo tener una carrera profesional, hay muchas universidades, muchas escuelas. De hecho, no solo aquí en México, puedes también buscar en el extranjero que te ofrecen una beca una beca del 100% en donde tú puedas estudiar y estar pues haciendo el deporte que a ti te gusta. Esto es cierto, y mira, abro aquí un paréntesis. Yo que trabajo en la prepa, que trabajo con jóvenes y que obviamente tienen como sueño llegar a las ligas profesionales y que no son aceptados en las visorías, en las clínicas,
como que se frustra, ¿no? Pero hay universidades en México que les dan apoyos, que les dan becas para ir a jugar con ellos, ¿no? Y a lo mejor ya no a nivel profesional, pero sigues estando en el fútbol y te sigues preparando académicamente, que bueno, la vida del futbolista acaba, pero la vida profesional sigue. Sí, es correcto. Digo, y pues igual si a alguien le interesa, se puede acercar conmigo. Yo puedo, por ejemplo, en el TEC de Monterrey tengo ahí pues, los contactos con entrenadores, con personas tanto del TEC de Monterrey como las universidades que existen en Monterrey o aquí mismo en el Estado de México, en donde yo sé que hay personas que están buscando a gente que se quiere involucrar en el deporte y también pues tener su carrera profesional. Pues muchas gracias, ya está la invitación de Rosaura. Rosaura, pues muchas gracias, eres un ejemplo, eres una tenancinguense destacada y por eso es que te hemos entrevistado. Gracias. Muchas gracias amigos y por favor vean la siguiente entrevista. Gracias.